Todos y todas, a todos los medios de comunicación. ¿Se puede sentar, por favor? Al pueblo de México. Teléfono. Y en este caso, prioritariamente a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes de este país. Queremos informar a ustedes que nuestro grupo parlamentario, hombres y mujeres, estamos pronunciándonos a favor de que las niñas, las adolescentes y nosotras mismas seamos protegidas en este país, seamos protegidas y que erradiquemos todas juntas y todos juntos la violencia que se vive. Procurar la justicia en México siempre ha sido una constante tensión respecto a la relación que guarda el debido proceso y los derechos que garantiza las propias garantías individuales. Pero cuando se trata de proteger a las infancias, se debe poner de manifiesto que el Estado mexicano es responsable de velar con la salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expresa que el derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo. Todas las niñas y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad. Tampoco deberán ser utilizados en conflictos armados o violentos, que dicta sobre el derecho a la prioridad de las infancias. Estas infancias tienen derecho a que se les asegure la prioridad en cuanto a la protección y socorro ante cualquier eventualidad, así como ser atendidos ante cualquier adulto en todos los servicios. Quiero expresar que las y los diputados vamos a trabajar para proteger el derecho que garantiza el interés superior de la niñez y la adolescencia. Nos estamos pronunciando a favor de que nunca más se criminalice a una mujer por decidir sobre su cuerpo, y en el caso específico de las niñas y adolescentes, como lo he dicho reiteradamente, no pueden seguir siendo estigmatizadas, señaladas y criminalizadas por sufrir una violación en su entorno familiar. Y al ser niñas, sus cuerpos no están listos y preparados para ser madres y suceden abortos espontáneos. La protección de las niñas para nosotros es una prioridad, como lo ha dicho la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que ha mandatado que la compañera secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, provoque una reunión con muchas instituciones para garantizar la protección no solo de la niña que hoy todos conocemos, abusada sexualmente en Querétaro y que ha sido criminalizada y que se protege a ese violentador. Lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo interinstitucional y como legisladoras y legisladores vamos a caminar de la mano de nuestra presidenta para hacer todos los ordenamientos jurídicos, modificar todo lo que se tenga que hacer para que las niñas en este país estén protegidas. Quiero decirles que nuestra responsabilidad es velar por la integridad de las mujeres y las infancias. Esto incluye sin duda el generar los mecanismos para su sano integral desarrollo en la educación, en la información y en el acompañamiento. Este acompañamiento sabemos que es una asignatura pendiente para todas y todos nuestros niños. Vuelvo a repetir, garantizar el interés superior de las infancias será nuestra prioridad en esta tarea legislativa. Es vital que en los congresos de los estados se inicie ya con los procesos de reforma a los códigos penales y a los marcos jurídicos para la despenalización del aborto. La protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes forma parte de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte de acuerdo a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a seguir impulsando acciones afirmativas para que, efecto de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo marca el artículo 4 en su fracción primera, las acciones de carácter temporal de políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niños, niñas y adolescentes. Vuelvo a repetir y agradezco a todas mis compañeras y compañeros y le damos la bienvenida a nuestra compañera diputada de la Ciudad de México, que la Ciudad de México es vanguardia en los derechos sexuales y reproductivos. Desde el 2007 en la Ciudad de México se ha impulsado
el tema de la despenalización del aborto, pero también se ha garantizado que en todos los centros de salud haya atención pública de primera calidad y que además hay una clínica especializada para que las mujeres podamos acudir a esa clínica y ser atendidas. Te damos la bienvenida, diputada, te doy el uso de la voz. Muchas gracias, diputada, agradezco la invitación y bueno, pues me uno al reconocimiento que ha tenido, a la respuesta que ha tenido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la respuesta que ha tenido la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, y esto que ella mencionó que es lo más importante, no dejar sola a ninguna mujer que atraviese este tipo de violencia, y es lo que se ha dado desde el gobierno federal y ahora desde este Congreso Federal. Nosotros nada más comentar que desde la Ciudad de México estamos avanzando una iniciativa para despenalizar por completo el aborto, para que jamás una mujer vuelva a ser criminalizada por interrumpir su embarazo de cualquier manera, ya sea como en una situación como la que vimos ahora, que es espontánea, que es un accidente, y que el objetivo principal pues es sacar del Código Penal la interrupción del embarazo y pasarlo a donde siempre debió de haber estado la regulación, que es en materia de salud, que las mujeres puedan tener pleno acceso al sistema de salud en temas de interrupción del embarazo para poder pues evitar este tipo de situaciones. Obedece también a una sentencia de la Suprema Corte que dice que es completamente inconstitucional que haya mujeres que tengan que atravesar por procesos penales por la interrupción de su embarazo. Entonces, pues pedimos también el apoyo en esta legislación que estamos avanzando, que justamente pues permite que el sistema penal no interfiera con el cuerpo de las mujeres. Eso es el principal objetivo de la legislación que estamos avanzando en la Ciudad de México. Y como decía, pues que esa regulación se mueva al ámbito de salud, que haya en todo el país y en la Ciudad de México acceso a sistemas de salud que permitan garantizar este derecho a las mujeres. Y justamente el caso que vemos ahorita, el caso tan lamentable, es una muestra de cómo cuando hay una despenalización, cuando hay una penalización en los códigos penales, pues justamente ocurren y pues van a seguir ocurriendo este tipo de situaciones tan lamentables como las que se dieron en Querétaro. Entonces, en la Ciudad de México queremos que ninguna mujer vaya a la cárcel por estas situaciones. Todavía en la Ciudad de México existen 1.250 carpetas de investigación por temas de aborto y esta situación tiene que terminar. Entonces, pues agradecer de nuevo el respaldo y decirles que también de parte de la Comisión de Igualdad de Género de la Ciudad de México estamos acompañando este caso y agradecer mucho el espacio. Muchas gracias, diputada. Le damos también el uso de la voz a la diputada Mariana. Buenos días, compañeras, compañeros de los medios de información. También en esta misma lógica que han planteado mis compañeras, tanto de la Ciudad de México como la presidenta de la Comisión de Igualdad, Anaís Burgos, en el sentido de que hay plena convicción en nuestro grupo parlamentario de avanzar y en general en los estados, Morena, avanzar en esta descriminalización de mujeres y niñas que aún es vigente. Todavía restan casi la mitad de los estados de la República en avanzar en su legislación y nosotras aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas hemos presentado iniciativas desde la legislatura pasada. Hay iniciativas que se presentaron, por ejemplo la diputada Julieta Vences. En esta legislatura he presentado yo recientemente, también la compañera Julieta, y a las que se han sumado muchas compañeras y compañeros, y así también de otros grupos parlamentarios que nos han comentado. Entonces vamos a insistir y vamos a avanzar y vamos también a impulsar en que los estados que no han podido avanzar en esta descriminalización se pueda lograr muy pronto, y no como en estados como Guanajuato, que recientemente pues lejos de avanzar en esa ruta pues fueron en retroceso. Y decir también que esta descriminalización que hemos propuesto en el Código Penal Federal obedece claramente también a criterios de la propia Suprema Corte de Justicia, que en 2023 emitió sentencia y dijo claramente que
pues la penalización del aborto en contra de las mujeres, pues es un acto también de violencia, afecta sus derechos, su derecho a la salud, a la integridad, a la decisión sobre su propio cuerpo, a la autodeterminación sobre su propio cuerpo y por lo tanto tenemos que erradicarlo de raíz. Este caso nos está sirviendo de ejemplo, claro ejemplo de por qué tenemos que movilizarnos y por qué tenemos que actuar. Así que en Morena estamos convencidas y convencidos en que esto es una de nuestras prioridades en adelante y vamos a trabajar por proteger los derechos principalmente de las niñas y de los niños. Gracias. Muchas gracias a nuestra presidenta de la comisión, Anaís, nuestra presidenta de la Comisión de Género. Soy María Damaris Silva, soy diputada binacional, migrante y por Michoacán. Traemos la voz de millones de niñas en ambos países. Muchas gracias a todos los medios de prensa que nos acompañan el día de hoy y a toda la gente que nos ven a través del canal de Congreso. Como mujer, como madre, como hermana y como legisladora me indigna y me preocupa muchísimo que hoy desde esta Cámara tengamos que pedir justicia por una menor de 14 años, por una niña de 14 años que ha sido criminalizada a nivel nacional a pesar de haber sido ella la víctima. ¿En qué clase de sociedad vivimos donde las niñas tienen que pedirle perdón a sus violadores y que sean señaladas en todo el país? ¿Se imaginan el daño que le están generando a esta niña? También las demás personas al señalarla. ¿Acaso ustedes como padres no les gustaría ¿acaso a ustedes como padres no les gustaría que en estas cuestiones se respetara su privacidad y no volverla a traumar o retraumarla? Porque indudablemente se dañará su autoestima, no solamente de esta niña, sino de todas las mujeres que han sufrido y que han pasado por estos momentos de trauma, su seguridad y su círculo social familiar ante estas acusaciones. ¿Cómo continuará con su vida en estos hechos que le van a marcar para siempre, compañeros? Por eso debemos empezar a legislar con la reparación del daño a las víctimas, en la protección de sus datos y en salvaguardar sus derechos humanos de una forma integral. Nosotros invitamos a todos los compañeras y compañeros de todas las bancadas, de todos los partidos, sin importar la camiseta que se pongan o el color que usen, para que se unan a nuestra bancada para legislar por todos estos niños. No solo hablar de una reparación económica, sino un acompañamiento psicológico, como lo dijo nuestra presidenta. También que sea médico y asesoramiento, incluso hasta de sus padres, para garantizar que Esmeralda pueda crecer en plenitud, reduciendo las secuelas que estas traumantes situaciones le están generando. No es posible que a pesar de que tengamos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, Esmeralda sea víctima de varios tipos de violencia, empezando por la física y sexual, la económica, al tener que acudir a la fiscalía buscando asesoría y representación legal, la psicológica desde que como mujer pierdes un hijo y luego al enterarte que podría ser encarcelada. No me imagino el temor y el trauma de una niña al escuchar con estas noticias. Por eso está claro, compañeros, que como país no podemos permitir que estas acciones que vulneran tanto a la niñez como a las mujeres se sigan generando. Por eso invito a las fiscales, abogados y autoridades involucradas que tanto los medios como los políticos sean respetuosos y sensibles con lo que está pasando, porque ante cualquier situación como adultos y como sociedad nuestra prioridad debe ser proteger Esmeralda y el interés superior de la niñez. Vamos a continuar nosotros accediendo a todos los derechos humanos, empezando por los niños, las niñas, las mujeres y todos los grupos vulnerados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación le daremos la palabra a la diputada Julieta Vences para que nos exponga sobre el tema. Muchas gracias, vicecoordinadora. Pues bueno, como ya lo mencionan aquí mis compañeras y también compañeros que acompañan, decirle a esta niña que fue víctima de violación
que cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario de Morena, que lo hemos dicho una y otra vez. Lo que queremos, aparte de dejar de descriminalizar a las mujeres por el hecho de decidir sobre su cuerpo, es también terminar con todo tipo de violencias, porque esto es un número más de una niña, no solo que tuvo un aborto espontáneo, sino que tuvo una violación, y que aquí todas y todos nos preguntamos, ¿qué hizo la Fiscalía? Aquí hemos hablado en los foros del tema de la perspectiva de género, no solamente desde el primer respondiente, sino desde la Fiscalía, quienes atienden, quienes al final de cuentas la entrevistan, quienes a veces revictimizan, sino también cuando llega al juzgado y el juzgador jamás tiene la perspectiva de género, jamás pone en el centro el interés superior de la menor, y que hoy tenemos también una resolución que está de no creerse, porque ahora resulta que la niña tiene que indemnizar a su violentador, a su violador. Y aquí decirles que el Código Penal de Querétaro es muy claro. En la edad que la menor fue violada, tenía 13 años, el Código Penal marca que es violación. Y hoy que ya tiene 14 años y que sucede este aborto espontáneo, es estupro. Y nadie en la Fiscalía inició una carpeta de investigación contra el que la abusó. Entonces, este tipo de cosas, compañeras y compañeros, no lo podemos permitir en ningún lado y contra nadie, sea niña, sea adolescente, contra nadie, porque es una violación en contra de los derechos humanos. Entonces, aquí lo que queremos es que se respete el debido proceso, queremos que se respete la perspectiva de género, los tratados internacionales y también el tratado Belén do Pará que tenemos para la protección de las mujeres, niñas y adolescentes. Nunca más ninguna mujer violentada, nunca más una mujer o una niña que tenga que sufrir de este tipo de cosas. Vamos a seguir dando la cara en el Grupo Parlamentario de Morena para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar la palabra a la diputada Marcela Velázquez, secretaria de la Comisión de Salud. Muy buenos días, un saludo con mucho gusto a todos los medios. Decirle a Esmeralda que no está sola. Este grupo está contigo, Esmeralda, así como nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que siempre está al pendiente de todas las mujeres. Decirles que escuchamos mucho los derechos de las mujeres, pero olvidamos también que se pone en riesgo cuando se obliga a una mujer a un embarazo, tanto psicológico, bueno, también físico. A veces las mujeres tienen que actuar en lugares clandestinos para poder practicarse un aborto. Y ahí se nos olvida que no la mató Pedro, ni Juan, ni ningún hombre. Menciono con todo respeto estos nombres por nada más mencionar, pero no fue ningún hombre el que la mató una sociedad, porque no le dio la oportunidad de ir a un lugar donde sea seguro para poder practicarse ese aborto. Yo aplaudo que en el ISSSTE se firmó un convenio para que la mujer decidiera si quiere tener a su hijo o no lo quiere tener. Entonces no olvidemos como sociedad que estamos empujando, que estamos matando a las mujeres por querer obligar a que tengan un hijo, cuando la mujer debe tener una libre decisión en su cuerpo, sobre todo en los pueblos indígenas. Debemos estar muy al pendiente de estos temas. En salud debemos proteger y vamos a trabajar en conjunto con el presidente de salud aquí de Cámara de Diputados para ver estos temas y no más mujeres muertas por practicarse un aborto clandestino. Es cuanto, Esmeralda, así como todas las mujeres de todo México, no están solas. Estamos para apoyarlas, hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias, diputada. Y a continuación le daremos la palabra al diputado Juan Ángel Bautista, que es Juan Ángel Flores Bautista, que es secretario de la Comisión de Edad, Niñez y Juventud. Muy buenos días a todas, a todos. Comentar que en México en el 2022 se registraron
4.197 delitos de violación. Y hablo de los denunciados. 889 en contra de hombres y 4.197 en contra de niñas, entre 10 y 14 años. Si ustedes van a las redes sociales, van a encontrar un tren que se llama Tengo una muñeca vestida de azul, en donde centenares de adolescentes hablan precisamente de las violaciones que fueron calladas, que son calladas incluso hasta ahora, que no fueron escuchados por sus padres, por sus madres, y que relatan precisamente esos terrores que vivieron en su niñez y que adultos hoy, adolescentes, han pasado durante esta vida que nadie, la sociedad los ha mirado y no han tenido las herramientas suficientes para poder denunciarlo. Hoy esta niña de Querétaro está sufriendo esto, pero ¿cuántas más lo siguen sufriendo en silencio? Aquí viene la responsabilidad de este grupo parlamentario de Morena, donde evidentemente estaremos revisando la ley para poder generar las condiciones que ellas les permitan realmente denunciar ese tipo de abuso a las niñas y a los niños, y que no se siga teniendo una muñeca de azul vestida en su closet. Que realmente estos niños y estas niñas estén protegidas por el Estado mexicano, porque es una consigna de la doctora Claudia Sheinbaum, y así lo estaremos haciendo este grupo parlamentario. Ni una más, ni uno más. Esa es la razón por la cual estamos también aquí, para presentar estas denuncias de los que callan y que han pasado estas historias tan tristes y tan lamentables, que les siguen aquejando y que seguramente lo seguirán haciendo si no se pone un alto al abuso de niñas y de niños. Gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora le daremos la palabra al diputado Humberto Aldana, de Quintana Roo. Muchísimas gracias. Celebrar esta conferencia por parte de las compañeras de la Comisión de Igualdad y de quienes acompañamos a las mujeres que sufren este tipo de situaciones derivadas del sistema patriarcal hegemónico. Es increíble que tengamos que estar aquí pronunciándonos ante una decisión de un juzgado que no solo condena a una víctima, sino aparte le pide que repare el daño a un violador. Yo quisiera hacer un exhorto a nosotros, los hombres, a que no condenemos. Es más, si es posible y tenemos un sentimiento de odio, que lo reparemos antes de meternos en una situación de este tipo, a condenar a una mujer. Nosotros en el estado de Quintana Roo pasamos por una situación de despenalización, pudimos aprobar la despenalización de la interrupción del embarazo, del aborto, y fuimos objeto de condena. Nos quisieron, hubo la amenaza de excomunión, hubo amenazas físicas, nos llamaron asesinos, en fin, la gente que dice estar en favor de la vida, que la vida es amor, pues nos condena, en lugar de atender la situación a partir del amor y de la compasión, a la decisión de una mujer, que en ese caso fue lo que se trató, de interrumpir su embarazo por sus propias circunstancias. En lugar de que un padre, un hermano o una autoridad masculina atienda ese tema a partir de la compasión y del amor y de acompañamiento en momentos tan complicados que no comprendemos porque no somos mujeres, las condenamos. Yo quisiera preguntar a esos padres, a esos hermanos, a esos tíos, a esos abuelos, si realmente por una situación de decisión de índole completamente interna de una mujer, la queremos, nos gustaría, gozaríamos viéndola en la cárcel. Entonces, nosotros creo que primero tendríamos que ser jueces de nuestras actitudes y nuestros hechos, tendríamos que identificarnos como las causas que tienen a las mujeres de repente en estas situaciones, porque somos los hostigadores, los violentadores, los violadores, los feminicidas.
y antes atendernos al interior desde ese ángulo que condenarlas. Vamos a ser amorosos, acompañarlas con amor. Desde aquí, con el amor de la bancada de Morena, estamos acompañando a Esmeralda en esta situación y a sus familiares, y estoy seguro que el padre de Esmeralda agradecería el amor hacia esta situación en lugar de la condena. Y a quienes son mujeres que también condenan desde una actitud patriarcal y machista, pues que interpongan el amor y la compasión antes que la condena. Ya no estamos en el siglo XV. Torquemada es obsoleto. El amor, la solidaridad, la fraternidad, la sororidad son los temas del día de hoy que nos harán una mejor sociedad. Toda la solidaridad y ni una más. Es cuanto, compañeros. A continuación le daremos la palabra a la diputada Irma Juan Carlos de Oaxaca. Muy buenos días a todas, a todos. Es un tema bastante complicado. Quiero agradecer al grupo parlamentario de Morena, de los aliados, las aliadas. Esta es una situación muy difícil que vivimos las mujeres en las comunidades rurales e indígenas, las mujeres pobres, las mujeres que somos vulneradas, y es muy lamentable que un fiscal le pida a un juez que castigue a una niña, que en vez de que se castigue al agresor, al violador, se pida que se castigue a una niña. O sea, ya lo dijeron mis compañeros a los comentarios que me sumo totalmente. ¿En qué mundo vivimos? En verdad, ¿en qué mundo vivimos? O sea, ¿cómo puede existir un fiscal que castigue a una niña y no castigue al violador? Yo desde aquí exijo al fiscal que castigue al violador. No se puede permitir, no se puede dejar este antecedente, porque entonces estamos dejando un antecedente muy mal que se puede replicar en otros estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, muchos estados pobres con poblaciones indígenas, que estamos teniendo casos numerosos de niñas indígenas que están siendo violadas. Y ya lo decían otros compañeros que me antecedieron en la palabra, estos casos que son denunciados, y cuántos casos no son denunciados, son muchos más, y se los puedo garantizar. Conozco comunidades indígenas, conozco casos de niñas indígenas, de papás, de mamás, que tienen que vivir toda una viacrucis y aún así no encuentran justicia. Por eso yo quiero pedirle a mis compañeras, mis compañeros de todos los grupos parlamentarios que revisemos las leyes, porque resulta increíble que además de que la niña ha sido violada o violentada también, todavía tiene que enfrentar una serie de estructuras políticas, sociales, económicas imposibles, que hacen imposible acceder a la justicia. Entonces, yo pedí el uso de la palabra, primero para condenar enérgicamente este hecho, que la niña tenga que pedirle perdón a su violador. Debiera de ser lo contrario. El violador debe de pedir perdón y debe de ser castigado. Esto no puede quedar así en los términos en que estamos aquí dando a conocer. Primer punto. Y segundo punto, que revisemos bien todas las leyes secundarias, la ley en materia de salud, en el Código Penal, en todas las leyes que se tengan que revisar, para que las niñas pobres, las niñas indígenas, las niñas vulneradas como en este caso Esmeralda, pues no tengan que vivir esta situación tan desagradable, tan injusta, y bueno, y que la sociedad sea más empática con esta situación, y que efectivamente los varones pues nos ayuden
a que estos casos ya no sigan ocurriendo, porque imagínense que tuvieran una hija, una hermana que tuviera que pasar por esta situación. Creo que a nadie le agradaría. Entonces, pedir su solidaridad, su apoyo para que muchas esmeraldas no tengan que vivir esta situación. Es cuanto. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar la palabra a la diputada María Rosete de la Ciudad de México. Buenos días. Hoy el caso de Esmeralda nos une. Esmeralda es una menor de edad que fue violentada. Y Esmeralda podría ser tu hija. Hay muchas Esmeraldas en este país. Y tenemos que hablar por ellas. Todos los días 10 mujeres no vuelven a casa. México es el país con mayor casos de embarazos en menores de edad. Algo indudablemente alarmante, que debería ocuparnos porque la mayoría de estos casos son a consecuencia de abusos sexuales. De acuerdo con el INEGI, en 2021, 41.8% de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia antes de cumplir 15 años. Por ello es importante una legislación integral, diputadas y diputados. Es importante una reforma para que estos fiscales que lejos de trabajar criminalizan mujeres, que estos fiscales tengan sanciones, porque su trabajo era proteger a una niña que fue abusada sexualmente. Desde aquí le decimos a Esmeralda y a las niñas de México que no están solas, que si tocan a una, nos tocan a todas, que somos madres y somos padres y estamos en contra de las injusticias y debemos de acabar con esa violencia. Tenemos que impulsar una agenda que tenga por objeto su salvaguarda y que la decisión libre y segura de interrumpir el embarazo sea un derecho al que todas las mujeres tengan acceso de una manera libre y segura, porque ninguna mujer tenga que vivir con miedo en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar la palabra a la diputada Rosy Castro de Oaxaca. Buenos días. Compañeras, compañeros, solamente quiero hacer un posicionamiento como diputada afromexicana y como una mujer que he luchado durante muchos años por los derechos de todas y de todos. Las niñas y los niños no se tocan. Eso lo debe de saber todo el mundo, lo deben de saber las instituciones y se les olvida. Las niñas, los niños tienen derecho a ser protegidas, protegidos en todos los sentidos. No es posible que se esté acusando a una personita que ha sido víctima de muchos daños cuando hay otras y otros que han cometido delitos en contra de ella. Eso lo debemos de tener en el radar. La están violentando a la niña. Las instituciones, que son las que tienen la obligación de protegerla. Así es que demandamos a la institución, a las instituciones que le están llevando el caso, a que protejan sus derechos, no a que violenten sus derechos. Termino diciendo, las niñas y los niños no se tocan. Gracias. Antes de iniciar la ronda de preguntas y respuestas, le vamos a dar la palabra al diputado Gilberto Herrera de Baja California.
Hace 25 años exactamente, una niña en Mexicali, Baja California, Paulina Ramírez, fue violada frente a su madre. En ese tiempo la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía de Gobierno de Extracción Panista, le solicitó a un cura, a un padre, que convenciera a la niña de no abortar. Incluso hicieron un llamado para que organizaciones pro vida la convencieran de no abortar. Pasaron 3 meses sin que la niña pudiera tomar una libre decisión. En el año 2000, la niña Paulina, ya de 14 años, tuvo al hijo de su agresor. No es posible que en México, 25 años después, se esté repitiendo la misma historia. Todo el apoyo a la compañera y a la niña Esmeralda. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, la participación de todas mis compañeras, de la diputada Ceci Vadillo del Congreso de la Ciudad de México, y volverles a decir que nosotras y nosotros como legisladores no queremos que siga habiendo leyes con nombres de mujeres. La lucha que han dado cientos de mujeres para erradicar la violencia que se vive en este país, todas llevan un nombre de una mujer que ha sido violentada en distintas circunstancias. Y hoy el tema y el nombre de esta situación que se vive con Esmeralda va a dejar un precedente para que nosotras podamos y nosotros podamos trabajar de manera coordinada con la Presidenta de la República, con Citlali Hernández, Secretaria de Mujeres, porque no queremos que ninguna niña siga siendo madre obligada y que eso tenga efectos en su salud. Así es que tampoco queremos que las instituciones la sigan revictimizando a ella y a muchas otras. Y bueno, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, diputada. Hay una pregunta de Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa. Diputadas, diputados, muy buenos días. No sé, no los alcanzo a distinguir a todas, a todos, pero si hubiera alguien de la Comisión de Justicia que me pudiera decir cuál debería ser la sanción para este fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández, que es quien pues determina que la menor cometió a un aborto autoinducido, me parece que fue el término. Eso por un lado para la Comisión de Justicia. Por otro lado, para la Comisión de Educación, si hubiera alguien que me pudiera responder sobre temas de educación precisamente para reorientar las opiniones de estos grupos denominados pro vida, que se comportan de la manera que ya hemos conocido. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la diputada Mariana Benítez de la Comisión de Justicia. Gracias. Yo creo que más que una sanción penal en este caso, yo creo que lo importante aquí será que el Congreso, que hagamos un llamado al Congreso del Estado de Querétaro, si lo pediremos también a nuestros compañeros y compañeras legisladoras allá en Querétaro, para que llamen a cuentas al fiscal y también en el tribunal, porque esto no nada más es un tema que se integró una carpeta de investigación, también se ha ido revictimizando a la niña a lo largo de toda la cadena, ¿no? O sea, también en el tribunal debió haber un juez de control que revisó, que impuso la medida cautelar de arraigo domiciliario, que aceptó las pruebas así como se las presentó la Fiscalía. También hacemos un llamado al presidente del tribunal, al que es el presidente de la judicatura, para que revisen también la actuación de los jueces y se cuide. Todavía estamos a tiempo, es decir, todavía está el proceso, está por cerrarse la instrucción, entonces todavía hay momento y oportunidad para reivindicarse, revisar con perspectiva de género este caso, protegiendo los derechos en términos de las convenciones de la niña y el niño y de todos los derechos humanos que le asisten a Esmeralda. Entonces todavía estamos a tiempo de recomponer en este caso el proceso que se le está siguiendo a la niña Esmeralda. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, diputada. Muchas gracias. Gracias, compañeras, compañeros. Vamos a dar paso a los siguientes temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
a nuestra diputada Anaís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad, y yo les quiero comentar a todos los medios de comunicación que desde el Grupo Parlamentario de Morena estamos respaldando contundentemente a Esmeralda, porque nosotros y nosotras somos diputadas y diputados conscientes de esta injusticia que está viviendo, pero así como Esmeralda, hay muchas millones de niñas más en todos los municipios de este país. Por eso estamos trabajando un posicionamiento que ya estamos firmando todos los integrantes del grupo parlamentario, que les vamos a compartir también a los medios de comunicación para que puedan conocer nuestra postura. Hemos platicado con todos los partidos políticos, incluso se han solidarizado también con el caso de Esmeralda para que pueda tener justicia. Y quisiera darle la palabra al diputado Guillermo Santiago para que apoyamos, por supuesto, al reclamo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que como ustedes saben es una mujer que va a procurar siempre las mujeres y las niñas de este país, y que ya pidió justicia a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que la secretaria de la Mujer Citlali ya está dándole seguimiento puntual, pero también nosotros desde el Congreso levantamos la voz. Y a continuación le vamos a dar la palabra al diputado Guillermo Santiago para que nos platique sobre el proyecto de la sentencia del ministro Alcántara, porque también mañana vamos a discutir un tema muy importante en el Pleno, que es la reforma constitucional al artículo 105 y 107, que también habla de justicia. Y estos dos casos tienen mucho que ver, porque nosotros hemos estado hablando de cómo el Poder Judicial necesita transformarse, y necesita transformarse precisamente para que haya justicia para todas y para todos, como es el caso de Esmeralda. Adelante, diputado Guillermo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde aquí, desde la Cámara de Diputados, queremos hacer un pronunciamiento muy enérgico y muy claro respecto al proyecto de sentencia del ministro Alcántara Carrancá, que resuelve la acción de inconstitucionalidad 164/2024, que plantea declarar parcialmente inválida la reforma al Poder Judicial. Punto número 1, recordarle al ministro que no es legislador, que la Suprema Corte de Justicia no es el poder reformador, que eso es exclusivamente del Poder Legislativo. Y vaya hazaña, porque declara parcialmente, es decir, ahora los ministros quieren determinar qué sí y qué no les gusta de la ley. Recordarles que la Constitución no es inconstitucional, porque les recuerdo que la reforma al Poder Judicial es un hecho consumado. Ya fue aprobado por el Poder Legislativo y por los congresos estatales, y publicado y declarado constitucional. Entonces, por eso es importante mencionar y decirles que no se equivoquen y que no quieran que la voluntad de 8 ministros o 4 o 5 o 1 esté por encima de la voluntad de 36 millones de mexicanos. Porque aparte, en este proyecto de sentencia plantea, por un lado, cancelar las elecciones de los jueces y magistrados y sostener la elección de los ministros. No, ministro, no se equivoque, la elección es para todos, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, que será en junio del 2025. Eso no hay vuelta atrás. Y también en su proyecto de sentencia plantea que si bien históricamente la Suprema Corte de Justicia había declarado improcedentes los amparos contra reformas al poder, contra reformas a la Constitución, ahora que pues quieren hacer un nuevo estudio porque resulta que en Colombia y que en otros países pues sí procede. Es decir, basándose en legislación extranjera, quieren determinar un asunto de nuestra nación. Tampoco vamos a permitir eso ni tolerar eso. Por eso desde acá decimos que esta acción y este proyecto de sentencia es inconstitucional, es ilegal, es ilegítimo y carece de todo rigor jurídico. Y lo único que demuestran es su desesperación por sostener sus privilegios y por sostener este podrido sistema del Poder Judicial.
nuestro respaldo absoluto a la Presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque no está sola y porque como Poder Legislativo no vamos a permitir ni tolerar que el Poder Judicial se entrometa en la decisión de la voluntad popular. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Guillermo. Para platicarnos un poquito más sobre la reforma que vamos a aprobar el día de mañana, le damos la palabra a la diputada Xochitl Zagal de la del Estado de México, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muy buen día a todas y todos. Agradezco el espacio para poder comentar. El día de ayer tuvimos reunión la Comisión de Puntos Constitucionales y discutimos un proyecto de dictamen emanado de la minuta que envió el Senado sobre la reforma al artículo 105 y el artículo 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es en materia de la impugnabilidad de la Constitución. Nosotras y nosotros hemos estado trabajando en torno a reformas constitucionales que, como bien acaba de mencionar nuestro compañero Guillermo Santiago, han estado siendo afectadas y amenazadas por un poder que no tiene más que la tarea de salvaguardar la Constitución misma. El Poder Judicial debe garantizar que la Constitución se respete, y en tanto que la Constitución puede ser reformada solo por el Legislativo, que ha sido el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales quienes han manifestado la constitucionalidad de estas reformas, el Poder Judicial no tiene por qué entrometerse en los asuntos de reformas constitucionales. En este sentido, tenemos un dictamen que busca fortalecer el carácter de la Constitución como la norma suprema y otorga certeza de que su contenido no será modificado judicialmente después de su aprobación por el Poder Reformador, garantizando la estabilidad del texto constitucional. También queremos hacer claro que las posibles impugnaciones se eliminarán porque se garantizará así una mayor estabilidad de este texto constitucional y así mantendremos la opción para toda la población de acceder a la justicia por la vía jurisdiccional, teniendo un texto de la Constitución que actualmente ya está en las leyes secundarias, pero que los ministros no entienden y no saben aplicar el artículo 61 en su fracción primera de la Ley de Amparo, que la Constitución no está sujeta a un juicio de amparo, y es muy claro y muy explícito. Entonces, por esta razón hicimos la discusión el día de ayer. La oposición no tiene argumentos, han tenido una actitud de técnicas dilatorias totalmente, y de todas formas escuchamos con atención sus argumentaciones, y lo único rescatable es que el mayor privatizador de este país fue Salinas de Gortari. Es lo más rescatable de la discusión del día de ayer en torno a esta reforma, y que nosotras y nosotros como representantes del pueblo de México optamos por darle certeza jurídica al pueblo de México para poder gozar de sus derechos, pues tanto el tema de la reforma del artículo 2 en comunidades afromexicanas e indígenas, que quede estable y que no tenga ninguna interacción el Poder Judicial, como el tema que estamos viviendo ahora, que tratan de discutir si la reforma constitucional es constitucional o no. Entonces, la reforma del Poder Judicial se mantiene, vamos a tener una Carta Magna estable y vamos a discutirlo el día de mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados, y así podremos mantener nuestra posibilidad de darle al pueblo de México los resultados que decidieron este año y que seguirán durante muchos años más. Es un gusto poder estar con ustedes y decirles que la Constitución, claro que es constitucional, que no se les olvide a los de la Suprema Corte. Gracias. Para concluir, le vamos a dar la palabra a la diputada Mariana Benítez de Oaxaca, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias. Pues bueno, me parece que
habiendo dicho mis compañeros lo que ya dijeron, solo hay que puntualizar algo. Ayer, en la sesión de Comisión de Puntos Constitucionales, nos dimos cuenta abiertamente, claramente, de cuál es la tirada de la oposición. Bien dijo Xochitl, tácticas dilatorias, y agregaría algo más: mentir. Mentir descaradamente. Han tergiversado el debate de una manera que de verdad yo no había visto que se atrevieran a tanto. Le han dicho a la ciudadanía mentiras, han dicho que estamos trastocando los derechos humanos, eso lo dijeron ayer, por cierto, haciendo show, porque fueron a hacer show, a jalar las cámaras, a llamar la atención, sin mayores argumentos. Dijeron que estamos trastocando derechos humanos, que se van a quedar en indefensión, que ya no van a haber los recursos para protegernos de las violaciones a la Constitución. Falso. El juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales van a seguir funcionando como han funcionado todos estos años. ¿Qué es lo único que estamos haciendo? Darle certeza desde nuestra Constitución a la pregunta que ha estado por muchos años, sí, en el aire, de si puede o no la Suprema Corte revisar reformas constitucionales. Pregunta que han respondido los propios ministros y ministras de la Corte diciendo que no. Ahí están los recursos de reclamación 8 y 9 del 2012, donde dice la propia Norma Piña, la propia presidenta dijo que era de manera clara y abierta la imposibilidad de que la Corte entrara a revisar las reformas constitucionales. Lo dijo también hace poco, todavía un criterio del 2023, 2021, y así nos vamos. A lo largo de la historia, los ministros y las ministras han sostenido que no pueden entrar a revisar las reformas constitucionales. ¿Por qué ahora sí? Pues ante esta crisis constitucional a la que quieren llevarnos, lo que vamos a hacer es darle certeza y garantizar la regularidad constitucional, dejándolo muy claro en la Constitución. Únicamente estamos diciendo: no procede el juicio de amparo, la acción y la controversia constitucional contra reformas a la Constitución. Eso es todo. No estamos trastocando el juicio de amparo. Así que basta de mentiras. Al pueblo de México les decimos que estamos actuando con total responsabilidad, que el dictamen que ayer se aprobó en Comisión de Puntos Constitucionales y que mañana vamos a iniciar su discusión, es eso, es garantizar que no nos tengan cada reforma constitucional en una situación como esta, cuando que es un criterio que ellos mismos han sostenido. Lo otro sería el gobierno de los jueces. Pero eso no eligió el pueblo de México. El pueblo de México no eligió que los jueces gobiernen y legislen, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, ellos únicamente tienen que garantizar, revisar que los actos de autoridad, que inclusive que las leyes secundarias se ajusten a la Constitución. Pero como dijo mi compañero Guillermo, la Constitución no puede ser inconstitucional. Estamos actuando, compañeras y compañeros, con mucha responsabilidad. Mañana vamos a entrar al debate, vamos a ir con argumentos, porque nos sobran argumentos jurídicos y políticos para entrarle a esta discusión con toda seriedad. Es cuanto. Pues muchísimas gracias a todos los medios el día de hoy, y les queremos decir que nosotros, las diputadas y diputados de Morena, le hablamos al pueblo de México, que sepan que estamos luchando por la justicia, para que la justicia sea para todas y para todos, no para los que pueden pagarla. Y así, en muchos casos que hay de injusticias, de personas que están inocentemente en la cárcel esperando sentencia, todos estos procesos que estamos votando desde la reforma al Poder Judicial, las leyes secundarias que están por venir y la reforma constitucional el día de mañana, son para que pueda haber justicia para el pueblo de México. Muchas gracias a todas y a todos, y si quieren hacer preguntas y respuestas, estamos aquí también para las preguntas. No hay preguntas, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Abajo, 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 abajo. Y ahora sí.